titulé este mensaje: En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué lo titulé así? Porque en un momento dado en mi vida yo oraba, como les decía anoche, quejándome de lo insatisfecho que me sentía y lo demandante que me resultaba mi vida matrimonial y familiar. Sentía que la carga era demasiado. Y recuerdo estar a la 1 de la mañana encerrado en mi baño, allí de rodillas frente al inodoro, diciéndole al Señor, recogiéndome pena, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Diciéndole al Señor: trabajé todo el día, de ahí salí para la iglesia, no me dio ni tiempo de bañarme, estoy en eso ahora. Tengo que sacar un rato para hablar contigo porque no puedo dejar pasar el día. Y encima de eso, pues siento que estoy atrás. Mi esposa me exige más y siento que la carga del hogar, la familia, es demasiado. Y dentro de todo esto, estoy todo el tiempo rodeado de gente, trabajando con gente, atendiendo gente, y yo en lo personal me siento solo. Y yo estaba allí, tú sabes, delante de Dios, y le dije al Señor: Señor, ¿qué hago? Y hay veces que Dios da unas respuestas tan frías. Y eso me recuerda el momento en que Jesús se acerca a gente cargada y trabajada, abrumada por la vida. Y Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Entonces yo me imagino que todos los que estaban así, se sentían de esa manera, corrieron allí a los pies de Jesús, esperando a ver qué Jesús iba a hacer. Y Jesús les dijo: lleva mi yugo sobre ti. Lleva mi yugo sobre ti. En otras palabras, estás cargado, estás trabajado, estás abrumado, estás hasta aquí, te acercas a Dios y el Señor te dice: ahora lleva mi yugo sobre ti. Y para aquellos que no saben lo que es un yugo es un pedazo de madera bien pesado, con 2 huecos para que 2 bueyes acomoden sus cuellos y amarren sus cuernos a ese yugo, porque de la única manera que 2 bueyes pueden caminar juntos en una misma dirección es si tienen sus cabezas amarradas. Y ese yugo pesa mucho y tiene que ser pesado y grueso, porque la fuerza de 2 bueyes es tal que puede partir un pedazo de madera débil. Entonces Él dice: tú estás cargado, pues ahora te pongo una carga adicional para que no te cojas pena. Y Dios conmigo, hay veces que Él me trata así como, Él es como durito conmigo. Entonces yo le digo al Señor todo esto y le digo: Señor, dime qué hago. Y su respuesta fue: ¿crees que te has esforzado mucho? Sí, Señor, me he esforzado mucho. Pues ahora esfuérzate más. Así, tan. Y entonces, como yo esperaba otra cosa, yo me quedé sin palabras. Señor, pero ¿qué es esto? Pero ¿por qué me responde así?
Y el Espíritu Santo empieza a instruirme y me dice, yo prometí que si caminas, mientras más camines conmigo, más liviana será tu carga. No es que yo te voy a quitar tus cargas, no es que tus cargas se van a eliminar, no es que van a menguar, no. Es que mientras más camines conmigo, yo tomaré tus cargas y va a ser cada vez más liviano. Pero tienes que aprender esto de mí. ¿Qué significa caminar conmigo? Orar mucho, mucho, mucho y emplear un tiempo que no tienes. Bueno, pues supongo que no. Pero él me llevó al pasaje bíblico donde él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces él me dijo: ¿tú sabes lo que es caminar conmigo? Es imitarme. Y mientras más manso seas y mientras más humilde seas, tú vas a experimentar cómo se alivian tus cargas. No me hace sentido, como que una cosa no la congenio con la otra. Pero con Dios yo he aprendido que yo tengo que recibir su respuesta. Me quedo atolondrado, pero yo recibo su respuesta y yo tengo que caminar por fe. Porque Él es el sabio, Él es el entendido, Él es el que sabe cómo es la vida. Él es el que diseñó todas las cosas y yo tengo que obedecer, y that's it. Entonces, estoy yo en medio de esa oración, de ese proceso. Recuerden, le estoy diciendo al Señor en forma de queja. Siento que la vida es muy demandante y que me resulta demasiado demandante mi vida matrimonial y mi vida familiar. Y Dios me hizo una pregunta. ¿Recuerdan de esas preguntas de anoche? Dios me hizo una pregunta y me dijo: Rey, ¿tú concibes el ambiente de una iglesia sin mi presencia? Entonces a mí me sorprende la pregunta, porque tú sabes que Dios viene por un ángulo que tú no lo esperas. Y Él me hace la pregunta: ¿concibes el ambiente de la iglesia sin mi presencia? Vuelve y me pregunta: ¿concibes la iglesia sin mi amor? Sin el amor manifiesto del Espíritu Santo. ¿Tú concibes la iglesia sin mi presencia y sin la manifestación del amor que derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Tú concibes la iglesia sin eso? Y yo le dije: Señor, no. Le dije: Señor, de verdad, yo no soportaría permanecer en una iglesia donde tu presencia no esté. Yo preferiría estar en otro sitio, pero estar en una iglesia donde tu presencia no esté, yo no estaría allí. Y mucho menos me gustaría estar en una iglesia donde no se manifieste tu amor, porque de eso depende mi vida, de que me ames y yo lo pueda sentir y lo pueda experimentar, como tu gracia y amor incondicional me ayudan a crecer. Y yo le contesté esto al Señor porque mi juventud, mi niñez fue una niñez seca, criado en un hogar militar, criado en un hogar de padre ausente, presente y ausente, y criado en un hogar donde estaba prohibido que los hombres nos diéramos afecto. Razón por la cual mi papá jamás me abrazó y mi papá jamás me dijo que me amaba, y mi papá siempre fue seco y fue bien cortante. Y de hecho, si él veía que yo me reía mucho, me regañaba y me decía: los hombres no se ríen, los hombres somos serios, los hombres no expresamos emociones.
Entonces él era así, ese tipo de hombre. Y entonces nos crió de esa manera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo me enfrento a la iglesia? Al principio fue un choque. ¿Por qué? Porque estos evangélicos son como graciositos. Estos evangélicos son así como cariñositos y como que ese plegoste de afecto a mí como que no me va. A mí no me va. Y la gente se acercaban y entonces como que vienen ya con el, ¿verdad? Y yo les tiraba la mano y distancia y categoría. Pero ¿qué pasa? Cuando tuve el encuentro con Cristo, el amor de Dios fue tan fuerte sobre mí. Yo sentí tan fuertemente el amor de Jesús. El Espíritu Santo cayó sobre mí en el mismo momento en que yo estaba conociendo a Jesús. Yo estaba entregándole mi vida a Cristo, y había un tipo al lado mío que cayó de rodillas hablando en lengua, y yo entendía todito lo que él decía. Y yo me estaba convirtiendo. Y al entender lo que le estaba diciendo, yo supe que algo sobrenatural estaba pasando allí, porque cómo era posible que yo entendiera el significado de ese lenguaje que yo no conocía. Y yo supe que Dios estaba allí. Y de esa manera el amor sobrenatural de Dios vino sobre mí, y fue tan fuerte que hice por primera vez en mi vida lo que yo nunca pensé que iba a hacer, que era llorar en público. Porque a mí me enseñaron que los hombres no lloran. Así que tú te tragas lo que sea, tú respiras hondo, te tomas un buche de agua, pero tú jamás vas a llorar en público. Y en privado tampoco, pero ya tú sabes. El punto es que cuando yo experimenté el amor de Dios, aquello explotó y no hubo manera de yo poder retener el llanto que salía de mi alma seca, de mi alma vacía, de mi alma con hambre, con sed de ser amado. Y ahora conozco el amor de un padre, y me abruma. Es tan overwhelming, es tan demasiado yo no sé, insoportable en el buen sentido de la palabra, que yo no podía reaccionar de otra manera que no fuera llorando y llorando y llorando. El punto es que cuando el Señor, en medio de esa oración, me hace las preguntas y yo le contesto: no concibo una iglesia sin tu presencia y sin el amor derramado. El Espíritu me contesta: Rey, de la misma manera no deberías concebir a una familia sin la presencia activa de un Padre amoroso. Si la iglesia no tiene sentido sin la presencia de Dios y el amor derramado del Espíritu, la familia no hace sentido sin la presencia de un papá, sin la presencia de un hombre que llegue a la casa a repartir amor. Porque eso es lo que hace el Espíritu cuando Él llega a la casa donde se adora su nombre. Él llega a derramar su amor sobre la iglesia. Y Él me dijo: el lugar que yo ocupo en la iglesia es el lugar que tú ocupas en tu casa. A mí eso me pegó contra la pared, porque yo dije: espérate, esto como que suena medio herejía, porque yo no soy Dios ni nada parecido. Pero luego entendí lo que el Señor me quería decir. Yo te he dado a ti un lugar dentro de tu casa, y así como yo te creé semejante a mí, también he puesto en ti funciones semejantes a las mías. Y hay muchos hombres, me decía el Señor, que no entienden cuál es su lugar en su casa. Y la cultura y el mundo les ha enseñado que tu responsabilidad es proveer
para los de tu casa. Y creemos que esa es nuestra función principal, y cuando hemos cumplido con ella, después de eso entramos en el mode de la entretención y en el mode de buscar recompensas. Pero el Señor me hizo conocer que el ser proveedor es una añadidura, pero que lo más importante que una familia necesita es la presencia de un esposo y la presencia de un papá que llegue a provocar alegría, que llegue a provocar gozo, que llegue a repartir amor a su familia. Y si nosotros entendemos que ese es nuestro llamado principal, nuestra función principal, nosotros habremos dado en el clavo. Habremos dado en el clavo sobre qué es ser exitoso como hombre, como esposo, como hombre, como padre de familia. ¿Qué pasa? Para mí fue bien fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora esto significaba yo cambiar mi forma de ser. Entonces tú sabes que nosotros tenemos buenos argumentos. Y yo decía, Señor, pero ¿acaso eso significa dejar de ser lo que soy? Y el Espíritu me decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, si tienes que dejar de ser lo que eres, bienvenido. Porque mi plan precisamente ha sido deshacer lo que el mundo ha creado en nosotros, lo que el mundo ha creado en ti y en mí, y formar a un nuevo hombre conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, esto para mí esto es como nacer de nuevo. Y Él me dijo, wow, lo viniste a descubrir ahora. Entonces se siente incómodo, señores, te lo tengo que decir así, en arroz y habichuela, en arroz y frijoles. Te lo tengo que explicar de esta manera. ¿Para qué? Para que entiendas que no todos los mandamientos de Dios, no todas las instrucciones de Dios son agradables. Y al principio, la disciplina del Señor es chocante y es desagradable, pero a la medida que nosotros nos vamos ajustando para hacer su voluntad a esa medida, entonces nuestro corazón va cambiando y vamos entendiendo cuánta sabiduría había en esas propuestas. Pero al principio es desagradable, y aquel que crea que las cosas son de Dios, si agradan, pero usted está equivocado. Porque hay muchas cosas de Dios que van a ser desagradables, y van a ser desagradables porque en esas áreas de nuestra vida estamos en la carne. Todavía el Espíritu no ha dominado esa área de nuestra vida. Entonces yo pensaba en mi papá. Y yo decía, si yo tengo que llegar a mi casa y convertirme en un payaso, ¿verdad? Porque uno siempre se va a los extremos cuando hay algo que no te parece agradable. Uno se va a los extremos, lo pone así demasiado feo. Pues si eso es lo que tú estás pretendiendo de mí, que yo llegue a casa a convertirme en un payaso y que vaya entonces a entretener a mi familia. Y yo estoy acostumbrado a que cuando yo le digo necedades a Dios, Él hace silencio.
Y ahí me doy cuenta que algo estoy diciendo que no está bien. Yo le dije, bueno, Señor, está bien. Voy a ver entonces cómo se va a manejar esto. Empiezo a buscar las escrituras y veo que la palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Espíritu me quería decir que eso es lo que mi familia quisiera sentir cada vez que yo llegue. Sentir la alegría de que papá llegó, sentir la alegría de que mi esposo llegó. Yo recuerdo en mi infancia que cuando mi papá llegaba, mi mamá se ponía súper tensa, súper nerviosa, y nos reunía y en 2 minutos nos decía: pórtense bien, esto, eviten los gritos, aquello, lo otro. Nos daba instrucciones de la A a la Z, tratando de ella evitar que cualquier cosa molestara a mi papá. Entonces cuando él llegaba, mientras que yo leo en las escrituras que la llegada de Dios a su casa provoca una plenitud de gozo, y es delicioso el ambiente que se crea cuando la presencia de Dios llega. Quiere decir que para romper la maldición de la frialdad, de la indiferencia, nosotros tenemos que planificar nuestras llegadas para provocar a todos reacciones de alegría y de gozo. Y cuando digo planificar nuestras llegadas, es que cuando tú vives en una cultura de frialdad, cuando tú vives en una cultura de que la gente llegan, entran por la puerta, hola, y siguen caminando, ni se miran a los ojos, ni hay un momento de comunión, de afecto. Cuando tú vives en ese ambiente, ¿cómo cortar con ese ambiente? ¿Cómo romper con ese ambiente de aparente frialdad o indiferencia? Bueno, pues cuando no estamos acostumbrados, nosotros tenemos que planificar nuestras llegadas. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? Y tú sabes lo primero que se me ocurrió, y yo sé que fue el Espíritu Santo, que cuando yo llegaba a casa, yo recuerdo que cuando yo llegaba a casa, trabajando 8, 9, 10 horas en una farmacéutica, donde hay miles de problemas constantes y críticos, y problemas que cuestan millones de dólares, reuniones de mucho estrés, estar rindiendo cuentas a Estados Unidos, en fin, tantas cosas que teníamos que manejar y problemas de personal. Entonces yo llegaba a mi casa, aflojarme la corbata, y llegaba en esta actitud de cójanme pena, porque llegó el hombre, el profesional, el que se faja, el que se gasta por esta familia. ¿Me entiendes? Yo llegaba en esa actitud, en la actitud de denme espacio, que vengo estresado. Y cuando el Espíritu Santo me habló sobre este tema y me dijo: tu llegada a tu casa debe representar lo mismo que mi llegada a la mía. Entonces yo dije, yo me vi a mí mismo, y yo dije, pero entonces ¿cómo yo? ¿Qué hago? Pues lo primero que tienes que hacer es olvidarte de tu cansancio. Porque muchas veces eso es lo que nuestras esposas hacen. Ellas están más cansadas que nosotros, pero a ellas no les importa, porque ellas lo que tienen en su mente es servirle a su familia, y que su familia esté bien. Entonces, pues lo primero que tuve que empezar a pensar, bueno, pues yo no puedo llegar a casa con ganas, con imagen de cansado. Yo no puedo llegar a casa con imagen de estresado y
y de mal humor por todos los problemas que tuve en el trabajo. Yo tengo que sacar una sonrisa de donde no la haya, y tengo que sacar ánimo de donde no lo tenga. Y tengo que llegar a casa a ministrar amor. Eso significa llegar, sonreír y llegar a donde mi esposa primeramente y darle un abrazo, mirarla a los ojos y preguntarle cómo se siente, que cómo está. Y de la misma manera ir a donde cada uno de mis hijos y darle una atención específica a cada uno de ellos y abrazarlos y besarlos y decirle que los amo, preguntarle cómo les fue. Y voy y me cambio y quizás en ese momento voy y me refresco algo y regreso a invertir atenciones a mi familia. En otras palabras, no es hora de yo tirarme a ver televisión. Esto es hora de ayudarte con las tareas, a mis hijos con las tareas de la escuela. Y ellos como que al principio me miraban y me decían: pero papi, tú acabas de llegar del trabajo, tú tienes que estar bien cansado, tú tienes que estar... Y yo decirle, con ganas de decir: sí, es verdad, gracias por darte cuenta. Pero decirle: no, mi cansancio no es más importante que estar contigo y ayudarte. Sabes, poco a poco yo empecé a notar que lo que al principio les extrañó, luego dejó de extrañarle. La escritura dice: porque los has bendecido para siempre, los llenaste de alegría con tu presencia. Eso es lo que hace Dios cuando llega. Él nos llena de alegría. Entonces yo supe que si se va a medir de alguna manera la vida espiritual de mi hogar, no es por los cultos familiares que hacemos, que los hacemos, pero eso no es lo que lo va a medir. No lo va a medir por cuántos de nosotros hablamos en lengua o no. Y está bien que hablemos en lengua, eso edifica, pero eso no es lo que lo va a medir. Sabemos que nuestros hogares están llenos de Dios si hay plenitud de gozo al reunirnos, si hay alegría al reunirnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la presencia de Dios, lo que hay es plenitud de gozo y lo que hay es alegría. Eso es la presencia de Dios. Bueno, eso significa que si en casa mora la presencia de Dios, ambas cosas tienen que darse. Mi casa tiene que ser un lugar de gozo. Mi casa tiene que ser un lugar de alegría. Tiene que ser un lugar donde todos querramos llegar, porque es más cool compartir con mis padres y mis hermanos que compartir con la gente de la calle. Yo recuerdo cuando mi hija estudiaba en la Facultad de Ciencias Médicas en la capital, en Puerto Rico. Nosotros vivimos en Mayagüez, en la ciudad opuesta a la capital. Son casi 3 horas de distancia. Y nosotros siempre esperábamos que nuestra hija llegara de la universidad para los viernes, para compartir con ella. Y su mamá y yo y su hermano la esperábamos. ¿Por qué? Porque ese era el día de ella. Estuvimos una semana sin ella. Y los viernes para nosotros era el happy hour de la familia Mato. Y cuando ella llegaba, aquello era, pues ya tú sabes, una fiesta. Y sentarnos a la mesa y los snacks y
y hablar y compartir lo que había ocurrido. Y recuerdo que en una ocasión me dijo, veo a mi hija que está como media parca. Y le pregunto, te noto rara, ¿qué ha pasado? Y ella me dijo, no, es que estoy pensativa por causa de mis compañeras de hospedaje. Le dije, ¿qué les pasó? Ellas son todas cristianas, todas se congregan en iglesias evangélicas. Y un hospedaje de chicas cristianas. Entonces yo le dije, ¿y qué le pasó a tus compañeras? Y me dijo, pues que ellas le dijeron a sus padres que no podían ir a sus casas este fin de semana porque el lunes había un examen fuertísimo que ellas tenían que estudiar durante el fin de semana y por eso no iban. Y yo le dije a ella, pero ¿por qué viniste tú? ¿Por qué viniste? Tú no tienes que venir todo el fin de semana. Si tú vas a coger ese mismo examen que van a coger ellas, pues ¿por qué no te quedaste? Y ella me dijo, porque no es verdad. ¿Cómo? ¿Y por qué ellas le mintieron a sus padres? Y ella me dijo, esa fue la misma pregunta que yo les hice a ellas, porque ustedes le mienten a sus padres. Y ellas me dijeron, ¿sabes por qué? Porque a los fines de semana es los días de la semana que más tiempo pasamos juntos. Y precisamente es cuando más pelean, cuando más discusiones hay, cuando más mal humor hay en casa, es el fin de semana. Y queremos coger un respiro, queremos coger un descanso de ese ambiente. Y preferimos irnos a la playa con nuestras amigas universitarias que estar en mi casa, el hogar de los cristianos. Y mi hija me dijo, a mí me dio tanto dolor escuchar eso, porque para mí es un deleite llegar a mi casa. Pero eso me dio duro, ¿sabes por qué? Porque yo sé, escúchame bien, escúchame. Yo sé por mi cultura familiar. Yo sé que por el ADN que yo traigo, yo sé que si yo me descuido, fácil, yo caigo en eso. Fácil. ¿Por qué? Porque vivir en este ambiente de afecto, de dar cariño, de dar atenciones cuando tú no tienes la energía ni la fuerza, no tienes las ganas de dar afecto y dar atenciones y someterte y hacerlo por amor a Dios, eso en ocasiones cansa. Y lo que te mantiene son las recompensas. Cuando tú ves una familia disfrutando vida plena, ahí es donde tú dices, valió la pena todo lo que sacrifiqué y todo lo que me negué. Pero yo sé, señores, yo sé que para mí sería bien fácil caer en eso. Dicho sea de paso, como parte de las cosas que les dije a mis hijos en esos tiempos de compartir y de hablar íntimamente con ellos individualmente, un día se me ocurrió decirle a mis hijos, ¿saben? Ustedes han llegado ya a crecer, han llegado ya a entender la palabra, a conocer lo que es una familia cristiana. Escúchenme bien, hijos míos, lo que yo les voy a decir. Si ustedes me ven a mí, que me desvío de cómo debe ser mi comportamiento como papá, como esposo, como hombre de Dios en mi casa, yo los autorizo a que ustedes me sienten y me corrijan, a que ustedes me sienten y me hagan observaciones de cambios que ustedes están notando en mí. Lo único que les pido es que si me van a corregir, háganlo con respeto.
Es lo único que les voy a pedir. Pero eso fue un día de inspiración que me dio con decirle eso. Y no pensaba que el tiro me iba a salir por la culata. Porque un día llego a casa y entré a mi habitación, me requedé allá adentro, salí afuera, comí, pero yo estaba como en ese estado de silent mode. Y entonces yo noto que mis hijos se miran y se hacen como una señal. Y cuando yo termino de comer, ellos se sientan frente a mí y me dicen: papá, mi hermano y yo hemos decidido tener una conversación contigo. Y yo: ¿en serio? Ah, qué bueno. Pero vámonos a la habitación, papá. Queremos que sea privado. Pues nos vamos a la habitación y allí estamos los tres. Me imagino que mi esposa estaba así a la puerta, tratando de escuchar lo que me iban a decir. Y ellos me dijeron: papá, nosotros ya llevamos mucho tiempo disfrutando de este ambiente familiar con que Dios nos ha bendecido. Nuestra casa es una casa de alegría, una casa de gozo, es una casa donde aquí todos nos damos afecto todos los días y nos atendemos. Pero hace como una semana que nosotros como que te estamos notando muy parco. No peleas, pero estás como que muy silencioso. Y llegas y te encierras, sales y comes. Y como que llevas una semana que como que no te notamos la alegría del Señor. Y nosotros decidimos que nos vamos a esperar más tiempo para saber qué te pasa y preguntarte por qué estás volviendo atrás. En ese momento, no te puedo negar que me dio molestia, porque cuando la primera vez que tus hijos te confrontan, rápido te sale lo de: ¿y quién tú te crees que eres para que me vengas a confrontar a mí? Pero antes de que yo pudiera expresarlo, ellos me dijeron: y como tú nos dijiste y como tú nos dijiste que nos autorizabas para confrontarte en amor y respeto, pues por eso estamos aquí. Obviamente ahí tuve que recoger vela y solamente decirles con lágrimas en mis ojos: oren por mí. Es cierto, me he sentido como medio depresivo y yo no quiero volver atrás. Así que oren por mí. Y ellos me pusieron las manos sobre mi cabeza, comenzaron a orar como nunca los había visto orar. Y cuando terminamos de orar, ellos se me echaron arriba, me abrazaron, me besaron, me dijeron que me perdonaban y que me animara nuevamente, que volviera a ser el hombre en el que yo me había convertido después de ese encuentro con Dios. Yo quiero decirles que esa experiencia a mí me marcó. Esa experiencia dejó en mí una marca increíble. Y ahora yo sé que parte de mis responsabilidades es impartir lo mismo a la vida de mis nietos. Y que no importa qué edad lleguen a tener, mis nietos van a ver y van a tener que sentir el amor del abuelo, la alegría y el gozo de estar con ellos.
Yo recuerdo que cuando estas nuevas experiencias comenzamos a tenerlas en casa, me sorprendió verlos temer ofenderme. Y eso es parte de los beneficios que tiene cuando tú llenas tu casa de amor. Y es que los miembros de tu familia le da pánico ofenderte. Y cuando ellos se dan cuenta que tú estás molesto por un mal comportamiento que han asumido, la reacción de ellos es de llorar. Ellos lloraban. Yo no los había tocado, pero ellos automáticamente lloraban y venían y me abrazaban y me rogaban que los perdonara. Y yo decía, pero ¿y esta reacción así, a qué viene? Y luego yo descubro que de la misma manera, cuando nosotros hemos ofendido al Espíritu Santo, ¿cómo tú y yo reaccionamos cuando sabemos que hemos ofendido al Espíritu Santo y Él viene y se acerca y nos ama a pesar de, nos manifiesta su amor a pesar de? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos avergonzadísimos y reaccionamos hasta llorando, pidiéndole perdón porque nosotros le ofendimos. Y yo descubrí que un padre amoroso no tiene que ser autoritario para lograr el arrepentimiento y la sujeción de sus hijos. El mismo amor hace que ellos se sientan redargüidos cuando nosotros estamos incómodos por un mal comportamiento. Logramos mucha más sujeción amándolo que mostrando autoritarismo. Eso es bíblico. La Escritura dice: la tierra tembló y también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y eso está en el Salmo 68:8. ¿Y qué quiere decir esto? El amor de Dios es maravilloso, pero también el amor de Dios trae temor. El amor de Dios trae esa profunda sensibilidad de no quererlo ofender. Entonces, creo que parte de los beneficios de lograr tener una familia, de lograr gobernar a una familia, yo creo que la clave está en que nosotros hagamos un balance entre todo el amor que le damos y los momentos en que nosotros tenemos que llamarlos a cuenta y tenemos que corregirlos y tenemos que disciplinarlos. Si nosotros nunca le debemos tener temor a la disciplina si nosotros le hemos dado mucho amor a nuestra familia. Recuerda esto: cuando solo amas, corrompes, porque el amor solo corrompe. No sé si lo habías escuchado antes, pero si no lo habías escuchado, entiéndalo. Y si necesitas escribirlo, apuntarlo para analizarlo y luego llegar a conclusiones, hazlo. Te recomiendo que lo hagas. Pero el amor solo, si tú solamente das amor, 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 amor y nada más que amor, y todo lo que haces lo haces solamente amando y dando afecto y nada más, vas a corromperlo, porque el amor solo corrompe. Pero hay padres que todo es disciplina, que todo es regaño, que todo es un reproche, que todo es un señalamiento, que todo es y eso destruye. El amor solo corrompe, la disciplina sola destruye. Pero el amor mezclado con disciplina, eso es saludable y eso construye, eso edifica. Lo sabio es mezclar el amor con la disciplina. Quiere decir que si tú eres un papá amoroso, vuelvo y repito, no te preocupes todo lo que tengas que disciplinar, porque el amor neutraliza el impacto de la disciplina. Tito capítulo 3, y con esto voy a cerrar, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, di conmigo, pero, cuando se manifestó que la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, el amor de Dios manifestado a través de nosotros santifica a nuestra familia. Los santifica. Repito, los santifica. Escúchate esto. Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién define el sexo de los hijos? ¿Quién define el sexo de los hijos? El padre, el hombre, ¿verdad? Porque la mujer solamente, genéticamente hablando, la mujer solo aporta el cromosoma X. Pero en nosotros, nuestra genética, nosotros aportamos ambos cromosomas. El X femenino y el Y, ¿verdad? Masculino. Uno de los dos cromosomas se va a ligar al de la mujer. Quiere decir que si el X del hombre se junta con el de la mujer, va a salir una niña. Pero si el Y del hombre se junta con el X de la mujer, va a salir un varón. Pero mira qué interesante he descubierto, y esto es versión Rey Mato. No te puedo citar un estudio científico. Esto es Rey Mato y yo asumo responsabilidad por lo que voy a decir. Si en algo me ha servido los 51 años que llevo como pastor, es lo siguiente. De la misma manera como el sexo es definido por el papá, de la misma manera la identidad sexual de mis hijas y de mis hijos la define el amor de papá. No creas que una niña criada con su mamá va a definir su identidad sexual. Quien define la identidad sexual de una niña es su papá. Y quien define la identidad sexual de su hijo varón es su papá. Es rarísimo que una familia de un papá presente y un papá amoroso todos los días y un hombre con la capacidad balanceada de gobernar su casa en presencia amorosa, es bien difícil que de allí salga un homosexual. Que puede haber alguna excepción, la pudiese existir, pero en mi experiencia eso no es normal. Por lo tanto, si nosotros queremos tener familias santas, si nosotros queremos tener familias que aman al Señor y familias que respeten su palabra, en medio de un siglo de corrupción como el que nosotros estamos viviendo, tú quieres proteger a tus hijos de fornicar. Tú quieres protegerlos de fornicar. Tú quieres que ellos lleguen adultos y que sean vírgenes. Dedícate desde ahora a amarlo, no solo de palabra, todos los días. Arrópalos en tus abrazos. Mira, cuando tu niña reciba el abrazo hormonal de un chico con intereses deshonestos,
inmediatamente ella lo va a sentir la diferencia entre ese abrazo y el abrazo de papá. Pero niñas sedientas de abrazos paternales son presa fácil para los depredadores sexuales. Pero es lo mismo. Los niños, cuando llegan aproximadamente a los 7, 8 años, ellos empiezan a identificarse con su papá. Y ellos empiezan a sentirse hombres, empiezan a sentir que son hombres. Y entonces les nace un hambre de admirar a papá. Y ahí es cuando él se da cuenta de sus músculos, los admira, los quiere tocar. Ahí es donde se da cuenta de sus vellos, los admira, los quiere tocar. Algún día yo quiero que a mí me salgan también los vellos como a él. Empiezo a sentirme hombre como él. Me meto al baño y lo veo afeitarse y me embelezo y quiero que me salgan vellos en la cara. Y me gusta tocárselo. Me gusta que cuando él me abrace sentir sus vellos en la cara. ¿Y cuántos hombres, padres, se sienten inseguros cuando ven ese tipo de admiración de su hijo varón hacia él? Y dicen: esto está extraño. Eso no es extraño. Es que él está queriendo alimentarse de tu hombría y que tú le transmitas su hombría. Dale todo el afecto que él necesita. Abrázalo, bésalo, déjalo que te sienta. Y afírmalo, díselo todos los días: tú vas a ser como yo, vas a crecer como yo. Es más, hay muchos hijos que se desarrollan hasta más que los hombres. Y para mí sería más que orgullo verte crecer más que yo. Y cuando un niño crece de esa forma y empiezan las diferencias y empieza a compararse con otro, el bagaje de todo lo que su padre ha sembrado en su corazón no lo va a dejar confundirse. Él sabe que él va a ser tan hombre como lo es papá. Recuerden, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos quieren que tu presencia represente gozo para tu familia? No sé cuántos de ustedes sienten que deben tomar una decisión, pero estas cosas se tienen que agajar los toros por los cuernos. Esto no es cuestión de cogerlo suave, no, esto es agajar los toros por los cuernos. ¿Y eso qué significa? Yo llegar a casa y decirle a mis hijos: yo te pido perdón, porque yo he debido haber sido un papá más amoroso, debí haber sido un papá más cariñoso, debí haberte dedicado más tiempo, todos los días dedicarte un poco de tiempo a cada uno, y te he faltado. Pero Dios me habló, y sabes, de ahora en adelante tú vas a ver una diferencia, la vas a ver, y no te sientas raro si empiezo a darte abrazos y empiezo a decirte que te amo. No pienses que me picó un bichito por ahí, que me puse cursi. No, solamente quiero decirte que aprendí que Dios es así y me está pidiendo que yo sea como Él. Pero tienes que decírselo para que a nadie le extrañen tus cambios.